función de transferencia de un circuito que se compone de dos arreglos en paralelo de un resistor y un capacitor y un amplificador operacional. En este caso tenemos una configuración de amplificador operacional no inversor. Para darle solución a este ejercicio vamos a recurrir al término de impedancias. Esto va a ser en cada uno de los dos arreglos que componen el circuito. Ahora, como mencioné, vamos a obtener una función de transferencia. Para ello vamos a simplificar el circuito teniendo dos impedancias equivalentes, recordando que la impedancia equivalente de dos impedancias en paralelo es igual al producto de ambas impedancias entre la suma de las dos. Ahora, también recordemos que la impedancia del capacitor, en este caso el capacitor 1, es igual a 1 entre I omega, el valor del capacitor en cuestión, multiplicado por la resistencia que esté en paralelo con cada uno. Para ello se desarrolla la impedancia equivalente, en este caso del primer arreglo, obteniendo esta expresión. Vamos a hacer análogamente el mismo procedimiento para el arreglo 2, que sería este que está acá arriba. Ahora, esto va a ser para simplificar posteriormente el análisis del nodo X para obtener la función de transferencia. Esto nos simplifica analizar la función de transferencia de un amplificador operacional que no se compone puramente de resistencias, de elementos resistivos, sino que también involucra capacitores en este caso. Análogamente tenemos esta expresión también para la impedancia equivalente 2. Bueno, vamos a continuar con la resolución de este ejercicio. La siguiente parte sería obtener la función de transferencia. La función de transferencia matemáticamente es la respuesta que se tiene a una señal de entrada o excitación. Es un modelo matemático que relaciona en un cociente la entrada y la salida como respuestas de un sistema. Por lo tanto, para obtener esta función de transferencia se va a hacer un análisis como si fuera un circuito resistivo, ahora que se ha pasado todo a impedancias. Por lo tanto, se va a hacer un análisis nodal en el nodo X, verificando que se cumplan las leyes de corrientes de Kirchhoff. En primer lugar, se van a proponer polaridades para todos los elementos de impedancias que existen. Se van a poner siguiendo la convención pasiva de los signos y posteriormente se van a colocar las corrientes que satisfagan estas convenciones. Aquí en el Z equivalente 1 vamos a poner la convención más menos, el menos va a ir relacionado con la Tierra y se va a decir que la I1 va a ir de más a menos, por lo tanto esa va a ser la corriente 1 que sale del nodo X. Por otra parte tenemos esta convención de signos más menos que va ajustado con el voltaje de salida. Se va a proponer una corriente I2 que también satisfaga esta ecuación. Por lo tanto, haciendo el análisis nodal vemos que la corriente 2 menos la corriente 1 va a ser igual a 0, por lo tanto ambas corrientes van a ser iguales. Pasando esta ecuación de corrientes a términos de voltajes nodales, vamos a ver que la corriente 2 va a ser igual al voltaje de salida, que va a ser el nodo de mayor potencial, menos el voltaje en el nodo X sobre la impedancia equivalente 2, que va a funcionar como si fuera una resistencia. Posteriormente, sustituyendo la misma ecuación, vamos a tener que el voltaje de mayor valor se va a tener en el nodo X, por lo tanto va a ser el B de X, y el siguiente voltaje nodal va a ser la Tierra, que la Tierra tiene un voltaje de 0. Eso se va a dividir entre la impedancia equivalente 1, y esto va a ser igualado a 0 cumpliendo las leyes de corrientes de Kirchhoff. De la relación del amplificador operacional, o suponiendo que esto va a operar bajo un operador amplificacional, se va a decir que la diferencia de potencial entre la entrada inversora y no inversora va a ser igual a 0. Por lo tanto, se va a establecer que el voltaje en el nodo X va a ser igual al voltaje de la fuente o al voltaje de entrada. Suponiendo esto, lo sustituimos en nuestra ecuación anterior, vamos a obtener la misma ecuación, solamente que donde tenemos el B de X, vamos a tener el B de la fuente, el voltaje inicial. Esto se va a dividir en términos de fracciones, se va a aplicar un poco de álgebra, se va a despejar, a factorizar,
y posteriormente se va a obtener el cociente entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada, que va a ser la función de transferencia. Finalmente, aplicando un poco de álgebra, se tiene que la función de transferencia para este circuito B0 entre BI es igual a 1 más la división entre la Z equivalente 2 sobre la Z equivalente 1. Y esto sería el análisis de un circuito resistivo aplicado a las impedancias, y también considerando que esto trabaja como un operador amplificacional ideal. Bueno, como continuando con el ejercicio y como menciona el enunciado, tenemos que ver cómo sería la relación del voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada para lo que es una frecuencia angular de 100 radianes sobre segundo. Recuerden que estamos trabajando con un circuito que se encuentra en estado de sinusoidal permanente. Debemos tomar en cuenta que el voltaje debe ser de la forma Bm, que viene siendo la amplitud que tiene nuestro voltaje, coseno de la frecuencia angular. Retomando nuevamente que habíamos obtenido que nuestra función de transferencia B0 entre BI era igual a 1 más la impedancia equivalente 2 entre la impedancia equivalente 1, pues debemos sustituir los valores que ya teníamos desde un inicio. Regresando otra vez aquí, tenemos que la impedancia equivalente 2 era R2 entre 1 más R2, frecuencia angular, capacitancia 2 por la unidad imaginaria. Análogamente, para la impedancia equivalente 1 tenemos algo muy similar. Tenemos que nuestra resistencia 2 es 200 ohms, sustituimos la frecuencia angular de 100 radianes sobre segundo y la capacitancia 2, que es de 220 nanofaradios. Para R1, para la impedancia equivalente 1, la resistencia es de 100 ohms, igual la misma frecuencia angular, y la capacitancia de 1 microfaradio. Haciendo las operaciones con la calculadora, llegamos a que nuestro voltaje de salida entre voltaje de entrada va a ser 3 en la parte real y 0.0119 y en la parte imaginaria. Realizamos conversiones para pasarlos de forma polar y poder apreciarlo de mejor manera, y obtenemos que la magnitud de nuestra relación de voltaje de salida entre voltaje de entrada es de 3, con un ángulo de desfase de 0.21 radianes. Ahora, para poder entender mejor el significado físico o el significado que tendría dicha relación de voltaje de salida entre voltaje de entrada, lo que hacemos es que procedemos a pasar el voltaje de salida regresamos a términos del tiempo, que sería BI, un voltaje cualquiera que independientemente del valor que tenga, se amplificará 3 veces, como se puede ver en esta relación, coseno de la frecuencia angular por el tiempo, y a esto le vamos a restar el ángulo de desfase, y como vemos que está siendo negativo, significa que ha sufrido un atraso nuestra señal, como podemos apreciar en la siguiente gráfica. Tenemos que la gráfica en azul es nuestra señal de entrada y nuestra gráfica en naranja es nuestra señal de salida. Como podemos apreciar, la señal de entrada es 3 veces menor que la señal de salida, y aquí, por muy pequeño que sea, tendríamos un pequeño ángulo de desfase que directamente nos da nuestra señal de voltaje de salida entre voltaje de entrada, que sería de 0.21 radianes. Ahora, para poder apreciarlo de mejor manera, lo que procedemos a realizar es una simulación en el software de Proteus, en el cual alabaremos el circuito, y con ayuda de un osciloscopio observaremos cómo es la relación de voltaje de salida entre voltaje de entrada. Ahora procederemos con la parte experimental de nuestro ejercicio, cuyo propósito es corroborar los resultados obtenidos en el análisis teórico. Ahora estamos viendo el alambrado del circuito en la tarjeta protoboard, donde se han utilizado capacitores tanto cerámicos como electrolíticos. Para simular el comportamiento del amplificador operacional ideal, se ha utilizado el circuito integrado TL081, conectado de manera que pueda simular este comportamiento ideal. Cabe destacar que está alimentado en sus terminales 4 y 7 por una fuente de voltaje en serie de 10 volts. Ahora estamos viendo el generador de funciones a una frecuencia de 15.57 Hz, que es la obtenida al trabajar con una frecuencia angular de 100 radianes por segundo. En el osciloscopio estamos viendo tanto las señales de entrada como la de salida. La de entrada es amarilla, la de salida es azul. Recordemos que los resultados teóricos nos dicen que la ganancia entre estos debe de ser una magnitud de 3. Aquí vemos que la magnitud de la señal de entrada es de 2.04 volts y la de salida de 6.32, por lo que se corrobora esta ganancia del triple.
Ahora vamos a cambiar la escala del tiempo para verificar el desfasamiento y vemos que la señal de salida está trazada con respecto a la de entrada en 2 milisegundos, que es lo que marca la escala. Haciendo los factores de conversión, 2 milisegundos equivalen a 0.19 radianes. Lo esperado era 0.21, por lo que vemos que también el ángulo de desfasamiento se corrobora. En general vemos la alimentación del circuito y como conclusión podemos decir que hemos obtenido los resultados que esperábamos en el análisis teórico y que la ganancia de 3 se cumple, así como el ángulo de desfasamiento. Bueno, aquí tenemos la simulación del circuito en Proteus. Utilizamos el amplificador operacional TL081 y nuestra fuente tiene una frecuencia de 15.91 Hz que equivale a una frecuencia angular de 100 radianes sobre segundo. Entonces, si ahí ponemos un osciloscopio y corremos la simulación, podemos observar que efectivamente nuestra señal de entrada está siendo amplificada 3 veces, como nos lo dice la función de transferencia. No podemos observar muy bien el ángulo de desfase entre cada una, pero pues ya se observó en el osciloscopio en la simulación real. Esto solamente es para verificar que efectivamente se está amplificando 3 veces la señal. Fuente de voltaje de tipo sinusoidal o sinusoidal, que dado que es un circuito otra vez. Pero si quieren las leyes de voltaje de